Jaime León, Roberto Pineda Duque, Ramón Jaramillo Jurado, Fernando Montoya, Carlos Posada Amador, Daniel Salazar Velázquez, Hans Federico Neumann, Gonzalo Vidal, Guillermo Uribe Holguín, Lucas Estrada, Sixto Arango Gallo, Antonio María Valencia. Adolfo Mejía, Blas Emilio Ateortúa. Luis Carlos Figueroa. Suena historia. Esta es una historia amable y feliz, la de un tranquilo y tierno hombre de familia, un artista polifacético, sumamente culto, sencillo y generoso, del que por voluntad de la familia y las circunstancias de la vida me he convertido en biógrafo oficial. En el episodio de hoy de Suena Historia, el maestro Hans Federico Neumann. Hans Federico Neumann nació en Barranquilla en el año de 1917 y falleció en la misma ciudad en el año de 1992. Su verdadero nombre era Johann Friedrich Neumann del Castillo, o más sencillamente Hans Federico. Él hizo en castellano su nombre. Era hijo de un inmigrante antillano de ascendencia holandesa procedente de Curazao y de una dama nativa de la ciudad de Magangué. Se formó inicialmente en la música con algunos profesores privados y posteriormente en la Escuela de Bellas Artes de Barranquilla bajo la guía del maestro italiano Pedro Biava Ramponi, quien se convertiría no solo en su guía en el piano y en la composición, sino también en uno de sus más grandes amigos y en su padrino. Escuchemos Aire de Bambuco del maestro Hans Federico Neumann en versión de Wilfer Vanegas y Bernardo Hoyos violines, Berenice Hoyos violonchelo y Galina Likosova piano. Neumann, además de músico, que lo era en su calidad de gran pianista y de gran compositor, fue un importante pero desconocido poeta, traductor de poesía italiana, un destacado hombre de radio y un pedagogo muy ilustre. Como músico, Hans Federico Neumann se desempeñó siempre como destacado acompañante de cantantes, instrumentistas y llegó a ser subdirector de la Orquesta Filarmónica de Barranquilla que dirigía el maestro Pedro Biava. Fue también integrante de algunos grupos de cámara y de algunas orquestas, no solo en Barranquilla, sino también en Bogotá. Como hombre de radio, guió programas en la Radiodifusora Nacional de Colombia, algunos de ellos
trascendentales en la historia de la radio colombiana, como calendario musical, vocabulario musical, orientación musical, y en la emisora Uninorte FM de la Universidad del Norte de Barranquilla, donde guió los programas Lo que nos dice la música y Glosario musical. En todas ellas, en todos esos programas, Neumann se convirtió en un gran divulgador de los términos, de las épocas, de los textos musicales, de una manera didáctica, sencilla, que hicieron que muchos aficionados y muchos melómanos supieran más de la música. Hans Federico Neumann no solo fue pianista oficial de las emisoras en las que trabajaba, Emisora Atlántico, Radiodifusora Nacional de Colombia, Emisoras Unidas, Uninorte FM, sino que también fue programador, locutor y libretista. Escuchemos Improvisación del maestro Hans Federico Neumann en versión del pianista norteamericano David Holzman. Esa capacidad didáctica, esa pedagogía musical, fue también ejercida con probidad en el Conservatorio Nacional de Música, donde guió la cátedra de apreciación musical e historia de la música por varios años, y quizás, y con mayor trascendencia, en su ciudad natal, primero en los años 60, como director de la Escuela de Bellas Artes, que él convirtió en el Conservatorio Pedro Viava y posteriormente Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad del Atlántico. Allí Neumann logró concretar un sueño de muchos años en la costa, la carrera de licenciatura musical que permitió que se formaran muchos profesores en esta área para toda la costa caribe. Hans Neumann fue también un gran poeta, a pesar de ser desconocido. Y en esto nos cabe el honor de haber compilado, junto a su gran amiga, la maestra Meira del Mar, la Suite Lírica, una antología de poemas de Neumann, publicada por la Universidad del Norte de Barranquilla en el año 2017. Por las investigaciones que hicimos directamente en los archivos del maestro y por el cotejo con sus manuscritos, llegamos en este campo a algunas conclusiones. La primera, que Hans Federico Neumann escribió formalmente
3 libros de poesía. El primero se llamó Anáglifos en el año de 1947, con prólogo de nadie menos que Ramón Vinyes, el sabio catalán de 100 años de soledad, quien guiaría no solo la revista Voces a principios del siglo XX, sino que se convertiría casi que en el mentor y guía del grupo de Barranquilla. El segundo libro se llamó Parábola en forma de canciones, que prologó su amigo Andrés Pardo Tovar. Y el último se llamó Retablo, que fue publicado poco después de su muerte en el 92. Neumann, en su poesía como en su música, fue un eterno inconforme, absolutamente perfeccionista, y por ello es que su obra poética quedó prácticamente desconocida para el gran público colombiano lector apenas hasta hace unos años. Escuchemos Madrigal, canción sobre texto de Julio Flores, en versión de la pianista Ana Tokareva y la cantante Silvia Cuenca. Estás escuchando Suena Historia. Neumann fue también un gran traductor, y así se han compilado algunos textos donde él traduce algunos libros, algunos poemas del gran poeta y escritor italiano Gabriel D'Annunzio, y además un libro que él llamó Penúltima lírica italiana, donde traduce a Vincenzo Cardarelli, Giuseppe Ungaretti, Salvatore Quasimodo y Eugenio Montale. Todos ellos vertidos al castellano en excelsas poesías, en bellísimos versos de don Hans Neumann. Hans era amigo de casi todos los intelectuales de la época en los años 50. Germán Vargas Cantillo, Alfonso Fuenmayor, Álvaro Cepeda Zamudio y el mencionado Ramón Vinyes. Curiosamente, famosos integrantes del llamado Grupo de Barranquilla, que incluyó también a otro amigo suyo, que incluso lo pintó, don Alejandro Obregón, y también a García Márquez. Ese grupo, que se reunía en la cueva, no incluyó a Hans simple y llanamente porque él se encontraba ya en Bogotá trabajando en el Conservatorio Nacional y tocando en restaurantes y centros nocturnos.
pienso que de haberse quedado en Barranquilla, a lo mejor el poeta Hans Federico Neumann hubiera sido parte de este destacado grupo de escritores e intelectuales. De hecho, Heriberto Fiorillo, el biógrafo oficial del colectivo literario, cuenta que fue Hans Neumann el que presentó en un bus a Alfonso Fuenmayor y a Germán Vargas Cantillo. Posteriormente nacería el grupo que se reunía en la cueva. Escuchemos Momento musical del maestro Hans Federico Neumann en versión del violinista Wilfer Vanegas y la pianista Galina Likosova. El catálogo musical del maestro Neumann incluye una docena de canciones donde pone música, algunos poemas de sus amigos Meira del Mar y Andrés Pardo Tobar, y de poemas de Antonio Machado, de Julio Flores, de Dora Sierra, incluso de él. En esas canciones, Neumann se convierte en uno de los más importantes cultores del género en nuestro país. Además, ese catálogo incluye algunas obras de cámara, tríos y cuartetos con piano siempre, obras que él compuso con ocasión de sus trabajos en algunos restaurantes y centros nocturnos de Bogotá y de Barranquilla, y en algunas presentaciones en concierto que hizo en la Radiodifusora Nacional de Colombia. Algunas piezas originales para piano que él interpretaba en su círculo de amigos, y solo una obra para orquesta sinfónica, precisamente una versión de una pieza para piano que dedicó a su hija, el pasillo Sara Cecilia. Hace muy poco, la música del maestro Neumann ha sido publicada en una recopilación maravillosa que hizo la maestra Yamira Rodríguez Núñez, pianista cubana que vive y trabaja en Barranquilla. En el año 2002, el grupo Interdis de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, del que hicimos parte, realizó el documental Es la música, una claridad inefable, basado en nuestra investigación sobre el maestro Hans Federico Neumann. En ese documental, y con una carga poética indiscutible, la gran poetisa barranquillera Meira del Mar
amiga de Neumann, lo identificaba Si hubiera que identificar a Hans con algo visual, algo físico, yo lo identificaría con un atardecer, por ejemplo, en las playas de Puerto Colombia. Escuchemos Serenata, obra para violín y piano del maestro Hans Federico Neumann, en versión del violinista Wilfer Vanegas y la pianista Galina Likosova. ¿Cómo llegué al maestro Neumann? Casi que escribí una carta en una botella para lanzar al mar. Esa carta llegó al propio maestro Hans, quien me respondió muy calurosamente, detallándome algunos aspectos de su vida y haciéndome el primer esbozo de catálogo de su obra musical y de su obra poética. Así escribí, poco después de su fallecimiento, el primer artículo sobre su trabajo que se llamó Del piano y del poema. Hans Federico Neumann es recordado por su familia y por sus amigos como un tranquilo y tierno hombre de familia, un verdadero núcleo de amor, un artista completo, sumamente docto y tranquilo. Este ha sido mi homenaje al maestro barranquillero Hans Federico Neumann. Soy Luis Carlos Rodríguez y esto fue Suena Historia. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Luis Carlos Historiador. Escúchanos en Spotify, Anchor, Apple Podcast y Google Podcast como Suena Historia y en YouTube como Luis Carlos Historiador. Y recuerda, esto no lo vas a encontrar en un libro.